Muy buenas jóvenes, un abrazo enorme de su profesor. Vamos a ver el primer capítulo de esta quinta unidad referente a la lógica aristotélica y este capítulo va a llamarse Traducción del lenguaje ordinario al lenguaje lógico. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sea Dios el que nos acompañe esta tarde. Vamos a decir: María, su Santa Madre, es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor, no te apartes de nosotros en aquella última hora. Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados, líbranos de la condenación, perdona nuestras almas y salva las almas más necesitadas de tu infinita misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Listo, jóvenes, estos videos los estoy grabando, quizás no por la necesidad ya del internet y de las clases en directo que se habían complicado, sino por afianzar aún más los conocimientos que vamos adquiriendo en torno a la lógica. Si el tema fuese más sencillo, pues no grabaría directamente el video, sino que esperaría dar la clase y en esa media hora, 40 minutos o más tiempo que vamos a tener, desarrollaría el tema, pero por hoy es necesario a la distancia enfocarme de esta manera. Bien, vamos a empezar con la traducción del lenguaje formal al lenguaje lógico. Primero, chicos, hay que entender que es una proposición. Una proposición es una estructura que puedes tú darle un valor verdadero o falso. Primerito, es una estructura sintáctica que tiene un orden, tiene una lógica, que puedes darle un valor verdadero o falso. Puedes decir que es verdadera o falsa la afirmación. Segundo, está compuesta por el sujeto, el verbo y el predicado. Aquí, por ejemplo, vemos una proposición puede ser: el calor es energía. Aquí vemos que esto es el sujeto, el calor, esto es el verbo, es, y el predicado, energía. Aquí, baila a menos que estés triste. Esta es una proposición con condicionante. Ya luego vamos a ver las relaciones, las 4 grandes relaciones que hay en proposiciones, que son la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, y la negación. La negación ya la hemos visto en algunas fórmulas de las inferencias de proposiciones, pero luego lo veremos posteriormente, las relaciones que se puede haber. Entonces aquí dice baila, a menos que es el condicionante, estés es el verbo y triste el predicado. Entonces una proposición. Siempre que estudio, estoy feliz. Estoy es el verbo, feliz el predicado, siempre que estudio el sujeto. Y finalmente el delfín es un cetáceo, ya que es un mamífero. Tenemos el verbo, mamífero el predicado, el delfín es un cetáceo, es el sujeto. Entonces nosotros vemos que una proposición puede decirse que es verdadera o falsa. Puede dar una respuesta de verdadero o falso. Eso es una proposición. ¿Qué no es una proposición? Aquí tenemos, por ejemplo, Dios mío, ayúdame. Esto es una exclamación, no es una proposición, es una simple expresión, no se puede decir verdadero o falso. Cálmese, es otra expresión, no es verdadero ni falso. Toma una decisión rápida, también es un imperativo. Entonces, estas no son proposiciones. Siempre que se planteen proposiciones, van a tener la estructura de sujeto, verbo y predicado y puede dársele un valor de verdad. Además, las proposiciones tienen conectores. Aquí habíamos visto que hay un conector. Voy a subrayarle de otro color. En esta proposición. Siempre que, este es un conector, estudio, estoy feliz, porque la proposición solo podría ser estudio, si estudio, estoy feliz. O yo que estudio, estoy feliz. Pero siempre que es un conector.
Aquí tenemos un ejemplo de una proposición ya compuesta. El átomo no se ve, pero existe. Este es otra proposición y es compuesta. El pero introduce otra proposición. Si se dan cuenta con respecto a las de acá. El calor es energía. Es una proposición simple porque está diciéndome que el calor es energía, no se sale del argumento. Sin embargo, acá, en este ejemplo del átomo, sí se sale. El átomo no se ve, es una proposición. ¿Sí ven? Pero existe y le da otro verbo. Entonces aquí tenemos dos proposiciones. Cuando hay dos proposiciones se llama proposición compuesta. Los tigres no son paquidermos. De proposición simple, pero este conector tampoco, o esta coma, ya introduce otra proposición, las nutrias. Entonces la proposición 1 sería, los tigres no son paquidermos. La proposición 2, las nutrias no son paquidermos. ¿Sí? Por eso es proposición compuesta. Acá, es imposible que el año tenga 12 meses. No tenga 12 meses. ¿Sí? Aquí la condición está en no tenga 12 meses. ¿Qué no tiene 12 meses? El año. Entonces, la una proposición sería, es imposible que el año tiene 12 meses. Sería la una proposición. Y la otra, el año que no tenga 12 meses. ¿Qué es eso? Imposible. Entonces, de esta manera nosotros vamos a intentar ir viendo, borrar todos los dibujos, ir viendo la traducción que se puede hacer del lenguaje formal al lenguaje lógico. Hasta ahora lo que les he enseñado simplemente es qué es una proposición. No le estamos todavía analizando, no se expresen. Si es que no entienden cómo puedo saber si es una proposición simple o compuesta, simplemente hemos estado viendo que es una proposición y que no es. Siguiente. Bien. Cuando uno traduce proposiciones, tenemos que tener muy en cuenta las palabras y las condiciones. Por ejemplo, cuando yo digo el, la, los, las, uno, unos, no, perdón, uno, unos. Bueno, cuando yo digo el, la y uno, se refiere a todos. ¿Sí? Uno o el, la, se refiere a todos. Si yo digo, por ejemplo, el caballo es todo caballo, la traducción. Si digo la casa es toda casa. Si digo uno de los asistentes, tengo que traducir todo, todos los asistentes. Si yo ya utilizo, por ejemplo, aquí la distinción dos, tres, muchos, tantos, esto se traduce por algunos. Siempre que en el contexto haga referencia a universalidad, se traduce por todo o ninguno. Si hace contexto a particularidad, se traduce por alguno o algunas. Nuevamente, si yo digo el árbol, quiere decir todo árbol. Si digo un árbol, ya estoy haciendo una distinción. ¿Sí? Una distinción. Un árbol no es verde. Entonces, eso se traduce a algún árbol no es verde. Si yo digo, todo árbol, perdón, los árboles no son verdes, estoy diciendo todo árbol es verde. Es más o menos en cuanto al contexto de traducir la palabra. Aquí dice jamás, nunca, Dios me libre, se traduce por ningún o ninguna. Aquí tenemos otras reglas. Un solo individuo se traduce como todos. Por eso les dije él y la. Aquí dice uno, refiriéndose a él y la. Un solo individuo. Todo verbo debe ser traducido al verbo ser. Por ejemplo, el saco abriga mucho. El saco abriga mucho, es una proposición. Pero para poder transformarla al lenguaje lógico tengo que
entender, transformarla a la estructura que me exige la proposición. El saco abriga mucho. El significa todo. Entonces sería, todo saco es vestimenta que abriga. ¿Sí ven? Entonces, el abriga mucho, abriga, no puede quedar el verbo así, hay que transformarlo al verbo ser. Entonces sería, el saco es vestimenta que abriga. ¿Sí? Aquí dice, es y son, fueron y serán. Traducciones al tiempo presente. Igual, si el verbo está en futuro o en pasado, hay que traducirlo al presente para el lenguaje lógico. No dejarse engañar por los cuantificadores, enunciado con las palabras cada, cualquier, cada uno, cosa, cada quien quiera, quién, cada quien, él, la, los, la, se traduce por todo. Lo que les dije, ¿no? Si yo digo los árboles es todos, las ollas es todas. ¿Sí? Si digo uno, cada uno de ellos se traduce por todos. Bueno, pero esto va a ser mejor entendido ya con el ejercicio en sí. Perdón. Va. Y finalmente tenemos indicadores de condición suficiente e indicadores de condición necesaria. Esto básicamente es causa y efecto. Siempre que afirmamos algo hay una causa y hay un efecto. Es la última traducción que vamos a ver. Primero vimos del lenguaje formal al lenguaje lógico, traduciendo los cuantificadores y los verbos. Voy a hacer una recopilación. Cuantificadores, por ejemplo, si yo digo el, la, los, se refiere a todos. Si yo digo ese árbol, hay que traducir como todo árbol. Si yo digo dos árboles, ya se traduce como algunos. Si digo muchos árboles, se traduce como algunos. Siempre tengo que ver el contexto. ¿Qué me refiere a la universalidad? ¿Qué me refiere a la particularidad? Si digo, algunos cachitos están dañados, no voy a poner todos los cachitos están dañados, sino algunos cachitos están dañados. Está hablando de particularidades, no de universalidades. Los cachitos están dañados, sería todo cachito está dañado. Si digo, 4 papas están manchadas, sería algunas papas están manchadas, etc. El condicionador, el indicador de condición suficiente va al sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Estos son proposiciones condicionales. Por ejemplo, si llueve no salgo. La causa es si llueve. El efecto es que no voy a salir. Entonces tengo que poner la proposición en función de la traducción. Toda vez que no llueva es vez que yo no salga. Sería la traducción. Aquí tenemos algunos indicadores de condición. Cuando, en el caso que, en hipótesis que, es de condicionantes. A veces que, sí, siempre que, basta que, con, solo que, es suficiente. Tengo algunos ejemplos, los revisan ya con las diapositivas. Vamos a la traducción. Los perros son carnívoros. La traducción a la lógica proposicional sería, todos los perros son carnívoros. Si pueden notar aquí que se cambia el cuantificador, ¿no? Esto sería en modo A. ¿Sí? Todos los perros son carnívoros, modo A. Segunda, hay niños presentes. Aquí no tengo el verbo en ser y estar, entonces tengo que transformarlo. Hay niños presentes. No quiere decir que todos los niños del mundo están presentes, entonces no puedo traducir como todos. Es particular. Entonces es positivo, es y.
Entonces tengo que traducir. Algunos niños son personas que están presentes. Aquí está el verbo, aquí está el sujeto y acá el predicado. Y esto es y. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo cada caso. Hay niños presentes. Me habla de ciertos niños, es particularidad. Si me dice hay niños no presentes, sería O, porque recuerden, la O es alguno no es. Hay niños no presentes, sería la O. Aquí dice hay niños presentes, es la I. Vamos a la de abajo. No todos los niños creen en Papá Noel. No todos los niños creen en Papá Noel. Este no todos se traduciría como algunos. ¿Sí? Algunos niños no son creyentes en Papá Noel. El creen se pasa al verbo ser, estar, no son. ¿Sí? Y como dice, no son, es la forma O. No todos los niños no son creyentes en Papá Noel. Esta es la forma O. Y finalmente, no hay elefantes rosados. No hay elefantes rosados. Este no hay quiere decir que ningún elefante es rosado. Entonces, esta es la forma E. ¿Sí ven? Esa es la forma de traducir del lenguaje formal al lenguaje lógico. Hay que verle bastante el contexto. A ver, chicos, ustedes no se van a romper la cabeza ni 3 ni 5 minutos haciendo una traducción de estas. Simplemente es ver el sentido común. No todas las oraciones son iguales, es muy difícil en el lenguaje español esquematizarlo. Entonces, yo les he dado algunos cuantificadores, algunas palabras, pero de forma general. Nos encontraremos con caso y caso que habrá que analizar. Yo procuraré ponerles ejercicios generales, ¿no? No tan rebuscados. Vamos al siguiente. Hay elefantes rosados. Se traduce por algunos elefantes son rosados y nada puede ser al mismo tiempo redondo y cuadrado. Mira aquí. Vamos a analizar esta. Entonces, si yo les pongo un ejercicio así, ustedes lo primero que tienen que hacer es analizar profundamente las palabras, los cuantificadores, tratar de ubicar si es A, E, I, O. Lo primerito, van a ser estas 4. Entonces, no tienen millones de opciones por buscar, son solo 4 opciones. Entonces, vamos a ver. Nada puede ser al mismo tiempo redondo y cuadrado. Y esta es la respuesta, y no, pero la voy a explicar. Nada quiere decir ningún, nada, nunca, jamás, se traduce por ningún. Puede, tengo que cambiarle al verbo ser, estar. Nada puede ser al mismo tiempo redondo y cuadrado. Entonces la traducción sería, ninguna cosa es redonda. Ninguna cosa redonda es cosa cuadrada. Esa es la traducción. Sí, este estuvo más complicado. Ninguna cosa redonda es cosa cuadrada. Entonces aquí vemos que ahí hay un condicional. El condicional está aquí. Mire, al mismo tiempo. Ay, perdón. El condicional está aquí. Al mismo tiempo. Este es el condicional. Ay. Al mismo tiempo. Aquí está el condicional. ¿Sí ven? Al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos ahora a ver la condición necesaria. Es decir, que ustedes van a tener 2 explicaciones, una en el video ahora y otra en clase. Yo espero que a las 2 asistan para que no se queden con dudas. Y si es necesario, haré un tercer video para aclarar estas dudas. Listo. Condición necesaria de causa y efecto. Esta es una traducción que ya lleva un poquito más de análisis. Ya no es tan simple como las anteriores. Por ejemplo, aquí dice, si me caso, soy feliz. Si me caso, soy feliz.
Entonces, la traducción al lenguaje lógico sería, si me caso, soy feliz. Yo la analizo. ¿Cuántas veces te casas? Una vez, dos veces, tres veces. Pero dice, si me caso, soy feliz. Estaba diciendo que toda vez que me case, es vez que soy feliz. ¿Sí ven? Se trata de traducir el soy por el verbo estar es en el lenguaje lógico. Recuerden, sujeto, verbo, predicado, todo es, ninguno es, alguno no es. Hay que traducir a esa estructura. Entonces sería, toda vez que me case es vez que soy feliz. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Causa, está acá. Toda vez que me case, el efecto, soy feliz. Esto es la condición necesaria. Es una relación de causalidad que se da en esta proposición. Esto se graficaría así, jóvenes. Tree condicional F. ¿Sí? Y esto tienen que aprender ustedes. ¿Sí ven? Tienen que aprender ustedes a graficar esta proposición para lenguaje lógico. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Perdón. Puedo hacer esto. Y adjuntarle a otra proposición. ¿Sí ven? Y esto ya es una fórmula que hay que traducir, que hay que resolver con valores de verdad. Entonces, necesito que ustedes aprendan esto, ¿no? Si me caso, soy feliz. Toda vez que me cases, ves que soy feliz. Es la traducción. Las orquídeas no son perfumadas. Las orquídeas no son perfumadas. Esta traducción es fácil. Esta no es condición. Dice, toda orquídea no es perfumada, sería la traducción. Las se traduce por todo. Toda orquídea no es perfumada. Esto es la O. O puede quedar, en vez de por este no, esta negación, no son perfumadas las orquídeas, puedo traducir también, ninguna orquídea es perfumada. ¿Sí ven? Hay dos opciones incluso aquí. Bueno, vamos de nuevo a la condición necesaria. Solo los valientes han ganado medalla de oro en el Congreso. Solo los valientes, causa, han ganado el efecto, medalla de oro en el Congreso. Entonces, tendría que poner, todo ganador de medalla de honor del Congreso es valiente. ¿Ven? Y aquí está ya la traducción. Esto es A. ¿Sí? Y finalmente, los buenos consejeros no son universalmente apreciados. Aquí está hablando de todo o ninguno, son universal. Los buenos consejeros no son universalmente apreciados. Entonces es el mismo ejemplo que acá. ¿Sí ven? Podrías poner todo buen consejero no es apreciado universalmente o ningún buen consejero es universalmente apreciado. ¿Sí? ¿Sí ven? Es el mismo. Causa, efecto. ¿Sí? Y esta es la E. Entonces yo bien podría decirles, aplícame la versión de los buenos consejeros no son universalmente apreciados. ¿Qué tal? Aplícame la contraposición, aplícame la subalternada, aplícame la contradictoria. Entonces lo primero que debes hacer es traducir al lenguaje lógico y luego aplicar la fórmula. Por eso les dije, debemos aplicarnos bien en esto. Creo que esta clase volveré a repetirla la próxima semana con ejercicios. La idea es que ustedes salgan aprendiendo todo esto, ¿no? ¿Listo, chicos? Ya, listo, chicos, ha sido un gusto. Ya nos veremos en clase, nos veremos en el video. Ánimo, ganas.
que la vida es bella. Adiós. Que viva Jesús, vuestro